Bien, señores alumnos, tengan ustedes un bonito día. Sobre todo, ante todo, antes de empezar, un abrazo a cada uno de ustedes, porque el día de ayer ha sido el día del maestro y ustedes son futuros maestros que van a asumir esta responsabilidad. Y a su vez se están preparando y espero que se preparen como debe ser para que puedan asumir esa responsabilidad tan grande, ¿no? Es una responsabilidad en que la sociedad les va a encomendar. ¿Por qué? Porque esta tarea resulta siendo la más difícil de cualquier otra de las tareas, o podemos decir de cualquier otra profesión. Se trata de formar generaciones, no se trata de ir a operar, sacar un hígado, poner a otro, no, sino se trata de formar generaciones, no es construir una casa, un edificio, un puente, ¿no es cierto? No es eso, ¿no es cierto? Entonces hay mucha responsabilidad y hay que tomarlo con bastante pinzas para poder tener una formación mucho más correcta, ¿no? Y siempre, permanentemente, estar estudiando, permanentemente estar, pues, si se quiere, fortaleciendo nuestros conocimientos. Y para eso siempre hay que seguir estudiando. No dejemos de estudiar, no dejemos de estudiar, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que afrontar muchas adversidades para también ingresar a la carrera pública magisterial, para trabajar. Y mayormente se hace por meritocracia, y esa meritocracia hay uno que es la más difícil, ¿no? Es superar el examen, ¿no es cierto? El examen, donde tienen que obtener no un punto de 11, sino tienen que obtener un puntaje mínimo de 14 para arriba, si es que quieren nombrarse. Entonces, la persona que se prepara, la persona que estudia, la persona que permanentemente está fortaleciendo sus conocimientos, no tiene ningún problema. Los que van a tener problemas son aquellos que no les gusta estudiar, dejan de estudiar, solamente se conforman con lo que dice el profesor en la pizarra o con las diapositivas o con las exposiciones, etc. Del resto se olvida. Entonces, para esas personas propiamente va a ser difícil, ¿no? Va a ser difícil. Entonces, para las personas que verdaderamente permanentemente están fortaleciendo su sabiduría, su espíritu de sapiencia, propiamente se lo va a llevar fácil, ¿no? Entonces, de esa forma pensamos de que ustedes permanentemente estén estudiando, ¿ya? No dejemos de estudiar, ¿no? Siempre estemos fortaleciendo nuestros conocimientos. Yo siempre les recomiendo 1 horita al día, 1 horita nada más, bien leído. Ese rato apáguenlo el celular para que no les moleste, ¿no? No les moleste. Si les gusta estudiar con música, un fondo de música, pero suave, bonito, y que puedan percibir y puedan internalizar los conocimientos. 1 horita nada más. Nadie les dice que estén todo el día, no, no. 1 horita, pero bien leído, ¿no? Algo que les guste, algo que les fortalezca de todos los conocimientos que están adquiriendo en las aulas universitarias o a través de las aulas virtuales que en este caso se viene impartiendo, ¿no? Bien, entonces el día de hoy vamos a hacer lo que se llama, hemos hecho que es el Estado, ya conocemos, pero ¿cuándo se origina? Origen del Estado, ¿cierto? Origen del Estado. Entonces queremos ver cuándo es el origen del Estado. Entonces acá tenemos modo de producción. Ustedes conocen el modo de producción, ¿no? El modo de producción generalmente se constituye como una forma de que el hombre llega a satisfacer sus necesidades, de las distintas formas que llega a satisfacer sus necesidades el hombre. Entonces de ahí viene el modo de producción, ¿no es cierto? Unos producen, otros extraen, otros transforman, otros distribuyen, etcétera, etcétera, ¿no? Hacen todo y la cosa es que nosotros, como
propiamente como seres humanos llegamos a satisfacer nuestras necesidades. Y nuestras necesidades se han hecho, pues, ¿no? Realmente, vamos a decir, inmensas, ¿no? Inmensas, inmensas. O sea, cada vez mayor necesidad va creando el hombre, ¿no? Mayor necesidad. Al crear mayor necesidad, el hombre también quiere satisfacer sus necesidades con el menor esfuerzo, ¿cierto? Con el menor esfuerzo y en forma mucho más rápida, ¿no es cierto? Entonces, como por ejemplo, las mujeres ya no quieren pelar papas. ¿Por qué? Porque en el mercado encontramos ya papas peladas, ya encontramos papas, ya está incluso picaditos, listo para poner a la olla. Ya el ajito, ya nadie quiere chancar el ajo, ya compramos ajo ya bien molidito o peladito, o a veces ya están las salsas, ya están listos para poner a la olla para preparar el estofado o el tallarín, etcétera, ¿no? Entonces, a eso se refiere de que el hombre quiere satisfacer su con mayor rapidez, ¿no? Con el menor esfuerzo. Entonces, a eso se refiere. Entonces, el modo de producción, la forma como llega a satisfacer sus necesidades. Y, a ver, rápidamente, a ver, ¿quién se gana el punto del día? ¿Cuántos modos de producción tenemos? Rapidito. Cultura general, ¿eh? A ver. A ver, nadie. ¿Cuántos modos de producción tenemos? O también podemos decir cuántas formaciones socioeconómicas tenemos a través de la historia universal. A ver, chicos. ¿Nadie? Bueno, no quieren ganarse el punto. Bueno, ya los dejamos. Entonces, a ver, tenemos acá, tenemos el primero. Modo de producción de la sociedad primitiva, ¿ya? Luego tenemos modo de producción de la sociedad esclavista. Luego tenemos el modo de producción de la sociedad feudal. Luego tenemos el modo de producción capitalista. Y finalmente tenemos el modo de producción de la sociedad socialista. 5 modos de producción. Entonces, a nosotros nos interesan estos dos, porque en el transcurso de estos dos modos de producción, prácticamente se va a originar lo que se llama el Estado. ¿Ya? Se va a originar el Estado. Entonces, vamos a determinar rápidamente. Tenemos el modo de producción de la sociedad primitiva. Todos nosotros conocemos la sociedad primitiva, o también podemos ver desde el otro ángulo que se llama la prehistoria, ¿cierto? La prehistoria o la sociedad primitiva. Pues cuando ustedes han hecho historia de la educación, como por ejemplo han hecho la educación en la sociedad primitiva y no han hecho la educación en la prehistoria, ¿no? Entonces yo sé que ustedes se acuerdan, sino que propiamente no las han encaminado correctamente. Entonces tenemos esto y luego tenemos el modo de producción de la sociedad esclavista. ¿Cuál es la característica
del modo de producción de la sociedad esclavista. Tiene dos características muy importantes aquí, ¿no es cierto? Tiene características muy importantes, vamos a ver acá. Bien, tenemos acá dos aspectos que son muy importantes, ¿no? Uno, ¿ustedes se acuerdan del desarrollo de qué? El desarrollo de las grandes el desarrollo de las grandes civilizaciones, ¿no es cierto? Tanto en Europa como también en el Medio Oriente. Esa naturaleza y esa característica tiene esta sociedad, una de las características. ¿A cuándo, en qué momento se ha dado el modo de producción de la sociedad esclavista? Es cuando se dio origen las grandes civilizaciones, tanto en Europa como en el Medio Oriente, ¿no es cierto? Entonces, esa es una de las características que tiene, ¿no es cierto? Y propiamente la segunda característica se caracteriza por ser son civilizaciones eminentemente de carácter esclavista. Son sociedades eminentemente de carácter esclavista, ¿no? Donde surgen dos clases sociales. Uno, el esclavo y el esclavista, ¿no es cierto? Dos grupos sociales que se originan. Entonces, uno, el desarrollo de las grandes civilizaciones, y estas civilizaciones por naturaleza tenían de ser sociedades eminentemente de carácter esclavista, ¿no? Ejemplo tenemos, pues se acuerdan de Egipto, ¿no es cierto? Egipto, ¿a qué civilización hizo o los convirtió en esclavos? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿quién se gana el primer punto? A ver. A la cultura hebrea. Muy bien, Gerson, te ganaste tu punto. Efectivamente. A ver, Gerson, dime, ¿y cómo es que los hebreos llegan a las manos de los egipcios? ¿Te acuerdas, Gerson? A ver, o alguien, a ver. Según la historia hebrea, los hebreos llegan a Egipto por Josué, por que diga José, que lleva a toda la tribu, ¿no? Que sería de Jacob Excelente, a, muy bien, Gerson. a Egipto. Es una historia de carácter bíblico, ¿no? Y todos deberían de conocer, porque acá todos somos cristianos, ¿no? O sea, se ve que no están ni siquiera leen la Biblia, ¿no? Entonces, ¿cómo es que ustedes se llegan a bautizarse? Bueno, se bautizan, hacen la primera comunión, hacen la confirmación y no leen la Biblia, ¿no? Entonces, efectivamente, José lleva a la tribu y esa tribu se multiplica y al multiplicarse se convierten en esclavos de los egipcios, ¿no? De los egipcios, y que posteriormente los libera Dios utilizando como un instrumento a Moisés, ¿no es cierto? Es una característica que conocemos perfectamente,
¿Mm? A ver, ¿qué otras civilizaciones más? A ver, ¿qué otras civilizaciones más? Tenemos de carácter esclavista, tenemos Egipto. A ver, ¿qué otros más tenemos? A ver. A ver. Que dice socialista, a ver, Daisy dice, había riqueza en Egipto. A ver, ¿qué tipo de riqueza había Daisy? A ver, Daisy, luz, ¿no? ¿Qué tipo de riqueza había, ¿no? Para que se vayan los egipcios. Ah, ahí tenemos muy bien, Grecia, a ver, dice Lourdes, Johnny también dice Roma, ¿no? Roma, Mesopotamia, el Antiguo Egipto, Imperio Azteca. Bueno, Azteca no hubo esclavitud, ¿no? Posteriormente fue una civilización, ustedes saben, de carácter autónomo, ¿no? Tanto los incas como los aztecas se habían desarrollado autónomamente. Posteriormente eh, son interrumpidos por la presencia de los conquistadores españoles, ¿no? Que rompieron el propio desarrollo de estas grandes civilizaciones como los incas y los aztecas. Entonces, Mesopotamia sí, ya hemos dicho Egipto también, Grecia, Roma. A ver, vayamos a Mesopotamia. ¿A quiénes sometieron los de Mesopotamia? A ver, ¿y quiénes sometieron los romanos? A ver. Roma también se caracteriza por ser una civilización eminentemente de carácter esclavista, ¿no? ¿Y a quiénes sometieron? A ver, ¿verdad? Los persas también, claro, los persas. William dice impía. ¿De dónde sale esa cultura impía? A ver, dime, a ver. William, a ver, ¿de dónde sale esa cultura impía? Yo nunca había escuchado, ¿verdad? Yo quisiera saberlo, ¿verdad? La cultura, en este caso la cultura hindú, ¿no? Puede ser, o la India, ¿no? Ya, más ahí sí te doy razón, porque cuando es impía, ¿qué ha pasado, no? Bien, entonces, básicamente en esto hay que tener, ¿no? Roma, como por ejemplo, pues esclaviza todo lo que es Grecia, Atenas, ¿no? Y también posteriormente a los mismos hebreos, etcétera. Si nosotros leemos, como por ejemplo, cuando nace Cristo, propio todo, nuevamente los hebreos eran esclavos de los romanos, eran sometidos por los romanos, etc. Entonces todo esto va sincronizado pues en todo esto, ¿no? Bien, entonces lo que a nosotros nos interesa es, no vamos a hablar mucho de las civilizaciones porque ustedes ya conocen, han hecho todo un curso y verdaderamente sería interesante seguir conversando, pero por eso hay que seguir estudiando, chicos, ¿no? Entonces, lo que nos interesa es el origen del Estado. Entonces, nos interesa esto. Tenemos el modo de producción de la sociedad primitiva, ¿no? En el modo de producción de la sociedad primitiva, se producen dos hechos que son muy importantes, ¿no? O en otras palabras, vamos a decir también, ¿cómo se divide la prehistoria? ¿Se acuerdan ustedes o no? ¿Cómo se divide la prehistoria? A ver, alguien me dice, a ver,
¿Quién quiere ganarse el segundo punto de la mañana? A ver, ¿cómo se divide la historia? La prehistoria. Profesor, no sé si, creo que se divide, ¿no? En dos edades, de piedra y de metal. Ya, esa es una de las formas, ¿no? Y claro, es una de las formas. Está bien, Vladimir. Y acá Betsabe nos dice paleolítico y neolítico. Muy bien. Y acá también nos dice Luis Ángel, paleolítico, mesolítico y neolítico. Bien, entonces vamos a ponerle también, sí, efectivamente, Vladimir también está correcto, sino que hay que saber quién lo divide y por qué lo dividen de esa forma. Entonces, como profesores de historia tienen que saber. Y a Betsabe también le vamos a poner un punto, y con mayor razón le vamos a poner un punto a Luis Ángel, porque él sí lo dice correctamente, ¿no? Dice el paleolítico, mesolítico y neolítico. En sí se divide en dos, paleolítico y neolítico. Y el mesolítico es el periodo de transición. Si se quiere, es el puentecito, ¿no? Entonces vamos a más o menos teniendo en cuenta acá, ¿no? Así, ahí tenemos, ¿no? Entonces, básicamente tenemos acá el paleolítico, ¿no? Y acá tenemos el neolítico. El neolítico, ¿no? Y este de acá, va a ser el mesolítico, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que ustedes más o menos entiendan y comprendamos, porque valgan verdades propiamente. Esta es la forma tradicional de la historia de dividir o propiamente de concebir la historia de esta forma, ¿no? La prehistoria es paleolítico y neolítico. Este se llama el periodo de transición, ¿no? Es el puentecito que nos permite pasar del paleolítico al neolítico. Y ahora yo les pregunto, ¿qué hecho se produce, no es cierto?, para que nosotros dejemos el paleolítico y pasemos al neolítico. A ver. Docente, si no me equivoco, es la aparición pues, de la agricultura, ¿no? Es cositas, ¿no? La horticultura. Más, pero antes de eso, Será el fuego. El fuego. a ver, Hombre de William, a La ver, aparición del primero, fuego, bro. y después Jorge, ¿ya? A ver, primero Primero, William y después William, creo que sería, adelante. profesor, si no me equivoco, es la aparición o del fuego. Y muy bien, sí, tiene que ver el fuego. Y de eso viene un hecho muy importante.
Sería ¿no? pues con el hombre de Pekín, ¿no? Dado el fuego. A ver, ¿qué es? A ver, ahora sí, Jorge, adelante, Jorge, a ver, dinos despacio, a ver, no te apresures. Bien, ¿no? Para pasar del paleolítico al neolítico, ¿no? Como dice el ingeniero William, uno de los aspectos sería el fuego, ¿no? Dado, pues, ¿no? Con el hombre de Pekín, ¿no? Que se caracteriza por ser Homo erectus. Y también otro aspecto sería, pues, ¿no? Se descubre, pues, la agricultura, ¿no? En forma de horticultura, ya que no era tan desarrollada, se podría decir. Sí, efectivamente, sí, pero antes el fuego, ¿qué cosa da origen al fuego? ¿No? Y eso tiene que ver mucho. Al sedentarismo, profesor, sería. Muy bien, sedentarismo, pues sí, efectivamente, el sedentarismo también ya se da, ¿no es cierto? Y justo en el sedentarismo ya prácticamente se descubre el fuego, se descubre un aspecto que es muy importante. El fuego propiamente permite descubrir, ¿no es cierto?, que los objetos que van a utilizar el hombre primitivo sean cocidos, ¿no es cierto? Entonces, cuando someten un pedazo de arcilla o de barro y esto se cocina y se vuelve consistente y fuerte, entonces se da el famoso origen a la cerámica, ¿no? A la cerámica. Entonces, por eso les decía, el fuego es muy importante, ¿no? Entonces, los objetos que van a utilizar a partir de esto ya no van a ser, como dice acá, la edad de piedra, y luego viene la edad de los metales, ¿no es cierto? Entonces, dejamos de ser la edad de piedra y pasamos a otra etapa que se llama la etapa del neolítico, gracias al descubrimiento del fuego y como también a partir de ello se da origen a la cerámica. O sea, los próximos utensilios que van a utilizar ya no van a ser de piedra, sino ya van a ser de arcilla, ¿no es cierto? Claro. Entonces, nosotros lo conocemos dentro del mundo de la geografía. ¿Cómo lo conocemos a la arcilla? ¿Con qué nombre nosotros lo conocemos? Claro, está bien acá también lo que les dice Raúl. Mamá dice el descubrimiento del fuego y luego usan para fusionar los metales. Claro, posteriormente va a ser eso, ¿no? Jorge Fernando también nos dice la revolución urbana. Eso también va a ser posteriormente, ¿no? Posteriormente, sí. A ver. Son minerales. Los minerales hay que dividirlos en dos. Minerales metálicos y minerales no metálicos. Ustedes son profesores de geografía, cuidado. Los metales se dividen en dos, ¿no? Minerales metálicos y los minerales no metálicos. Entonces, los minerales no metálicos está la arcilla, ¿no? Y Puno es riquísimo en este producto, ¿no? E incluso tenemos nosotros arcilla, la más fina, la que el ser humano lo puede consumir, ¿no es cierto? Lo consume el ser humano en Puno. O sea, tenemos una arcilla riquísima, por eso tenemos trabajos de alfarería en varios lugares, ¿no es cierto? Ahí tenemos uno, tenemos en Pucará, que hermosísimo trabajo de alfarería, tenemos por la zona de Ácora, también hay mucho, hacen ollas, una serie de utensilios de este mineral no metálico, por favor, no metálico, ¿no? Es la arcilla. Otro es no metálico, la arena. Otro también tenemos lo que viene a ser la sal, ¿no? Entonces, así. Entonces, profesores de geografía tienen que saber bien, ¿no? Entonces, ahí tenemos. Entonces, lo básico, entonces, el uso ya de la arcilla para hacer sus objetos, entonces, que va a utilizar el hombre primitivo, ¿no? Entonces, aparece la cerámica.
el fuego, la cerámica y posteriormente también la alimentación ya será pues cocido, ¿no? Cocido y finalmente también por si acá nos interesa y lo que ustedes han dicho, después de eso, ¿qué viene? Entonces primero encontramos en esto, entonces se va a dar un desarrollo, ¿no? Paulatino, o sea, va mejorando su cultura el hombre primitivo, ¿no? Va mejorando. Uno es eminentemente comunal, como he dicho acá, con la cerámica. Y el otro que ustedes decían comunal, una agricultura con la agricultura incipiente, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Vladimir creo que nos decía efectivamente la agricultura incipiente, o sea, como la famosa horticultura, entonces incipiente. Entonces, estas cositas que van dando y después se va a producir un aspecto que también es muy importante acá, lo vamos a tener. Vamos a tener acá también el descubrimiento de los metales, ¿no? De los metales. Muy bien. Entonces ahí tenemos, ¿no es cierto? Esto solamente ustedes tienen que saber discernir, ¿no? Cuando nosotros utilizamos esto que se llama la prehistoria, ¿no? Entonces acá tenemos, todo esto viene a ser la ahí tenemos la prehistoria. ¿Y quién es el que divide en edad de piedra y en edad de los metales? ¿Alguien me puede decir? A ver. Y si alguien me dice eso, le pongo no solo uno, sino le pongo 2 puntos. A ver. Hablo. Entonces, a ver, ¿quién me dice? A ver, ya que es botón, no, a ver, yo no, tampoco. Por eso tenemos que leer, chicos, ¿no? Y quién esto nos precisa la edad de piedra y la edad de los metales, ¿no? Y también otra forma de analizar la historia no nos hace es famoso Federico. Sí, adelante, a ver. Quien divide edad de piedra,
creo que es Christopher Thompson. A ver, ¿cómo lo divide? A ver, dime, a ver. ¿Sí? Tenemos que estar seguros, ¿es o no O sea, es? lo divide en lo que es la edad de piedra y los metales, pues, donde básicamente es la prehistoria. Ajá, exacto. O sea, es otra forma de conocer la prehistoria. A esto le llamamos edad de piedra y a esto le llamamos edad de los metales, ¿no? Entonces, cuando decimos, ¿qué es el neolítico? Justo también que se descubre el fuego, ¿no? Y eso nos va a permitir pasar a la edad de los metales. Sí, tiene razón, pero mucho más antes el que lo precisa es Federico Engels, ¿ya? Sí, ojalá algún día encuentren bastante en la cachina, van a encontrar un librito. Se llama El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Así se llama el librito, ¿no? De Federico Engels. El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Así se llama la obrita de Federico Engels. Ojalá que encuentres, esos libros están botados, hasta en 50 céntimos les venden, ¿no? Un sol, dos, si está más o menos bonito el libro, bueno, comprarán con 2 soles, ¿no? Si está viejito, lo comprarán con un sol. Si está sin forma, van a comprarse hasta con 50 céntimos, ¿no? Entonces, el libro está, y es interesante leer ese libro, ¿no? Interesantísimo, porque ese librito es la base para poder conversar por los modos de producción, ¿no? Es muy bonito, porque la historia también se divide por modos de producción, ¿cierto? También se divide. Entonces son profesores de historia, tienen que empezar a indagar, a ver, tienen que sentar un poco de criterio, a ver cómo se interpreta la historia, cómo se ha llegado a periodificar, quién ha llegado a periodificar la historia por primera vez y de qué forma se periodifica la historia. En otras palabras, ¿cuántas formas existe de dividir la historia? Universal, la historia del Perú. Entonces tienen que empezar a indagar también ustedes, ¿no? Tienen que ser parte. Bien, entonces esas cositas los dejo a ustedes, ¿ya? Entonces les dejo a ustedes, ojalá que lean esa obrita, es muy interesante, está bastante en la Cachina, tanto en Puno como en Juliaca lo encuentran, ¿no? Aquí en la Cachina los sábados encuentran normales, ¿no? O como también en Juliaca, en la Cachina los días lunes, a la salida a Cusco, ¿no es cierto? Ahí encuentran bastante. O sitios donde venden libros de segunda mano, ¿no? Entonces ahí van a encontrar. Bien, pero ¿cuál es el origen del Estado? ¿Qué tiene que ver todo lo que hemos conversado? Tiene que ver con lo siguiente. Este que se llama cerámica, descubrimiento del fuego. A ver, ¿quién descubre? A ver, la cerámica, a ver, ¿quién descubre? ¿El varón o la mujer? A ver. ¿A quién se le atribuye? La mujer. La mujer, Muy obviamente. bien, Dios. Muy bien, Miriam. A cada uno le va a poner un punto, muy bien. A la mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque ella siempre estaba desde la sociedad primitiva encargado a tareas eminentemente de carácter doméstico, ¿no? Mientras los varones siempre hacían trabajos mucho más forzados, ir a cazar, ¿no es cierto? Ir a recolectar, ir a pescar. Entonces, los trabajos más forzados siempre los hacía el varón y la mujer siempre se quedaba, pues, sobre todo ¿a qué? Al cuidado de los hijos. En otras palabras, siempre a la tarea doméstica, ¿no? Entonces, por eso descubre. No solamente descubre lo que se llama la cerámica, sino también descubre la agricultura, ¿no es cierto? También descubre.
porque comen y botaban las semillas y se dio cuenta que las semillas que botaban volvía a germinar. Entonces esto lo puedo volver a plantar, ponerla en la tierra y va a volver a crecer. Entonces de esa forma se descubre la agricultura. ¿Y a quién se le atribuye? Es también a la mujer, ¿no es cierto? Bien, entonces es solamente de ahí. Ahora esta agricultura incipiente poco a poco se va desarrollando, ¿no? Entonces se va intensificando la agricultura. Al intensificarse la agricultura, y más que todo con la ayuda del descubrimiento del metal, ¿no? Con el descubrimiento del metal, ¿qué metal es el que se va a utilizar en la agricultura? A ver, de los tres que se descubren. ¿A quién ganó un punto más hoy día? Y ahorita han acabado de sumar June Gerson, Miriam, a ver quién quiere sumar otra vez. El cobre, docente. No es el cobre. El cobre, tú sabes de que es un metal muy susceptible. No es el cobre. El hierro, profesor. Muy bien, acá ya lo ha dicho William, el hierro. Rosy también lo ha dicho, el hierro. Entonces aquí le vamos a poner a los dos primeros, a ver quién han dicho. Rosy y Betsabe, el hierro. Era el metal más consistente, más fuerte, ¿no? Entonces con eso, mucho más la agricultura aumenta. Y cuando la agricultura aumente, ¿qué se genera? ¿Qué se genera? Se genera lo que se llama, pues ahora vamos a, cuando empieza, vamos a ver, un colorcito especial, a ver, vamos a ver, este colorcito. Entonces se produce lo que se llama el excedente. ¿Cómo el hombre ha generado el excedente? Lo que no existía en la sociedad primitiva. O sea, el hombre poco a poco va avanzando en su formación cultural. Hemos dicho que el hombre hace cultura, ¿no es cierto? ¿No? El hombre es el que hace cultura. No hay cultura sin el hombre. Entonces, poco a poco va creciendo. Y surge lo que se llama el excedente. ¿No? Surge el excedente. Entonces, cuando surge el excedente, ¿qué surge? A ver, alguien me dice, ¿quién quiere ganar otro punto hoy día? ¿Qué surge? A ver. A ver. Bueno, ya, vamos a ver rápidamente, a ver. Vamos a ver acá. Entonces surge primero el excedente. Se genera el excedente. Entonces cuando... estamos viendo. Primero se genera el excedente. Entonces el hombre empieza a cultivar. Al cultivar con la ayuda del descubrimiento de los metales, con el uso del metal más consistente que es el hierro, entonces la agricultura se va intensificando mucho más. Entonces, ¿qué hace? Genera el excedente. En la sociedad primitiva no había excedente, pero en esto estamos, ¿no? De aquí. Esta es la que va a empezar a generar mayor cantidad de excedente. El excedente. ¿Y el excedente qué genera? Muy bien, Luis Ángel. La propiedad privada. Excelente. Muy bien. Entonces acá ponemos la propiedad privada. Excelente, muy bien. Ya estamos hablando sobre los modos de producción.
qué es el excedente, qué es la propiedad privada. Muy bien, qué excelente. Entonces, vamos viendo esto, este esquemita que es tan interesante, tan importante, ¿no? Entonces, esto va a generar. El excedente ha hecho que surja lo que se llama la propiedad privada. Entonces, el hecho de que haya propiedad privada, a ver, ¿quién me dice qué surge cuando aparece la propiedad privada? A ver, chicos, de sociales, a ver, ¿qué surge, chicos? A ver, ¿quién se gana? Ya se ganó Luis Ángel un punto más. Muy bien, Luis Ángel. A ver, otro, ¿qué surge? Ya tenemos excedente, la propiedad privada. Luego, ¿qué surge? A ver. ¿Qué genera la propiedad privada? Ya, no, la acuñación de Un moneda. estado, profesor. El Estado. Antes del Estado, ¿qué surge? A ver, antesitos. Muy bien, Falconi, ¿no? Pueblo, un pueblo, un aire. Muy bien. La propiedad privada, a ver, el comercio no, la comunidad no, la esclavitud tampoco. Puede ser la esclavitud, pero ¿cómo se surge la esclavitud? Pues acá tenemos uno. A ver, tenemos, en este caso va a ser excedente, la propiedad. Surgen acá lo que se llaman las clases sociales, ¿no? ¿Por qué la propiedad privada? Porque va a haber uno que cuide y otros que van a producir. Entonces, si hay clases sociales, entonces es urgente que surja lo que se llama él. Alguien lo dijo bien. El Estado, ¿no? El Estado, surge el Estado. ¿Para qué? Para cuidar esta propiedad privada. Entonces va a haber unos que van a producir y otros que van a cuidar. ¿Y quién va a cuidar? El Estado. Y para que exista el Estado, ¿qué debe tener? ¿Qué cosa debe haber? A ver, ¿qué debe haber? ¿Con qué se fortalece el Estado? No, Jerarquía política. ¿Cómo? A ver, Balconi. Una jerarquía política podría ser, profesor. Una jerarquía política. ¿Y quién da esa jerarquía política? ¿Cómo se obtiene esa jerarquía política? El patriarcado, matriarcado, las personas mayores, por ejemplo, podían ejercer el derecho a gobernar. Claro, acá dice Daisy, gobernantes, ¿no? Muy bien, efectivamente, surgen los famosos gobernantes. Y los gobernantes propiamente, muy bien, Jorge Fernando, dice acá, las leyes, muy bien, yo acá lo felicito, como por ejemplo, cuando dice Daisy Luz, de una organización política. Efectivamente, hay tres cosas muy interesantes. Los gobernantes, y los gobernantes son organizaciones políticas, ¿no? O a través de las organizaciones políticas se obtiene el gobernante. Entonces, a sus inicios, como por ejemplo, cuando hablamos de este modo de producción, eran eminentemente de carácter monárquicos, ¿no es cierto? Gobernaban los reyes, ¿no es cierto?
Entonces esos reyes tenían su organización política, ¿no? Tenían toda una estructura, eso hay que reconocerlo muy bien. Entonces vamos a hoy premiarlo, ¿ya? Daisy Luz, muy bien. También a Lourdes Lisbeth, que ha dicho las clases sociales. Me olvidé de mencionarlo. A Lourdes Lisbeth, a Daisy, a Betsabe y también a Jorge Fernando. Cuando decimos organización política, las leyes, etcétera, todo eso se sincroniza. ¿En qué? En el... A ver. Vamos a poner acá. Porque sí se representa con verde, ¿no? Llamado el derecho, o sea, las leyes, todo está enmarcado en lo que viene a ser el derecho, ¿no es cierto? El derecho, la estructura política, o los gobernantes, las leyes, todo está dentro del contexto del derecho, ¿no? Eso es lo que no querían los monarcas con, por ejemplo, gobernar con las leyes. No decían, a nosotros nos han enviado Dios, ¿no? Y nosotros hacemos lo que queremos. Aquí nosotros no gobernamos con leyes. Es decir, para nosotros no existe el derecho. Eso es lo que dicen. Ahora sí, para todos nosotros es el derecho, ¿no es cierto? Por eso decimos, estamos en un estado de derecho, ¿no es cierto? Que da origen al derecho, justo pues, las leyes, la estructura del Estado, la estructura política, todo, ¿no? Entonces surge y con eso se fortalece el Estado. Entonces, de esta forma surge el Estado, ¿no? De esta forma surge el Estado, a través del excedente. El excedente genera la propiedad privada, y la propiedad privada genera dos clases sociales, ¿no es cierto? Dos clases sociales. ¿Cuáles son esas dos clases sociales? A ver. ¿Cuáles son esas dos clases sociales? A ver. La clase baja y la clase alta. No, a sus inicios, vayamos a sus inicios. ¿Ya? Vayamos a los inicios. El amo y el esclavo, dice, ¿no? No, antes cuando por primera vez surge estas clases sociales, ¿no? Cuando surge. Uno todavía, en esta etapa, cuando hemos dicho, como por ejemplo, ¿no es cierto? Las mujeres se dedican a hacer otras cosas y los varones a hacer otras cosas, tareas mucho más pesadas. Entonces, primeramente, en esta coyuntura surge una división de clases sociales de carácter natural, es decir, específicamente unas tareas para la mujer y otras tareas para el varón. Eso se llama clase social de carácter natural. Y con esta la que ustedes dicen, bueno, podemos decir como los dominantes, dominados, amo y el esclavo, clase alta acá, entonces ahí sí, ¿no? Recién surge lo que se llaman las clases sociales, ¿no? Básicamente en la esclavitud tenemos el amo y el esclavo, ¿no? O el que, cuando surge el Estado, los que cuidan y los que producen, ¿no es cierto? O sea, los que no hacen nada y otros que van a producir. ¿Por qué? Porque los otros se van a dedicar pues a cuidar. Entonces de ahí surge el Estado, ¿no? ¿Quién va a dirigir todo eso? Entonces eso es característica propiamente, ¿ya? Entonces vamos a continuar el día lunes, ¿ya? Vamos a continuar el día lunes y a ver cuándo se utiliza el término de Estado y quién utiliza el término de Estado, ¿no? ¿Sí o no? Esta es la forma en cómo se origina el Estado.
pero después vamos a ver quién es el que escribe. ¿Ves? Nos dice, esto se llama Estado, ¿no? Es otra cosa. Entonces el lunes vamos a continuar, chicos. Siempre les deseo lo mejor, siempre cuídense, la salud está por delante. Entonces, hasta el día lunes, chicos, ¿ya? Hasta el lunes. Hasta el día lunes. El día lunes. Hasta el día lunes. Hasta la próxima, doctor. Listo, hasta el día lunes. Hasta la próxima, doctor. Hasta la próxima. Hasta la próxima, doctor. Hasta la próxima, chicos. Docente, disculpe, ¿me escucha? Sí, dime. ¿Algo? Con esto estaba lanzando una pregunta que es el Estado. No sé, ¿no? Una curiosidad mía, ¿no? No A sé ver, si a es ver. el de los mesopotámicos, del código de Hammurabi, los 280 artículos. Eso sería, en principio, de quien habla el primero del Estado, ¿no? Claro, ese es el proceso de evolución del derecho, pues. Claro. O sea, van surgiendo normas, ¿no es cierto? Después también vamos a tener el derecho romano, también se acuerdan ustedes, ¿no es cierto? Y las primeras formas de participación democrática en Grecia, ¿se acuerdan? De Atenas también, o sea, la participación parlamentaria, todo eso. O sea, como poco a poco va surgiendo, ¿no? Va surgiendo las normas. Y así se va fortificando poco a poco lo que se llama, lo que hemos dicho el derecho, ¿no? El derecho. De esas cosas surge el derecho, ¿no? También así todo un proceso. Entonces, quienes estudian el derecho hacen todo el proceso de evolución histórica del derecho. ¿Cómo ha evolucionado el derecho? ¿No? Entonces, es muy bonito también. Por eso hay historia del derecho. El derecho lleva el curso de historia del derecho. Entonces, ¿cómo se ha originado el derecho? ¿No? Entonces, ¿cómo es que el Estado se vale del derecho para gobernar? ¿No es cierto? ¿Sí o no? Entonces tiene todo un proceso histórico. Muy bien, interesante tu participación, ¿sí? Siempre hay que seguir leyendo, ¿ya? Siempre hay que seguir. Muy bien. Te felicito, chico. Muy bien. Muy bien. Tú eres Jorge Fernando, ¿no? ¿Aló? Sí, docente, gracias por la aclaración. Muy bien. Te voy a aumentar un punto. Muy bien, por esa inquietud tan importante. Muy bien, Jorge Fernando, ¿no? Muy bien, muy bien. Eso vayan sumando para el próximo examen, ¿ya? Listo.